Ministerio Evangelístico Levántate y Resplandece y la Iglesia Cristiana Renuevo de Vida presenta Tiempos de Refrigerio. Quiero en esta hora hablarles acerca del Dios del principio. Por un lado es el Dios del principio, pero también es el Dios de los principios. Porque en esta palabra que escribe el apóstol Pablo en una exclamación, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién puede ser más sabio que Dios, que creó todo el universo, lo visible y lo invisible? No solo eso, Dios quiso también recrear en el ser que iba a formar con sus manos, amasando barro de la tierra que Él mismo creó, dándole una forma especial para que este ser sea semejante a Él. Y Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Hubo un principio en la creación. En esta creación hecha por Dios del mundo visible. Y la Biblia habla también del mundo invisible, el mundo que nosotros no vemos. En este principio de la creación, Dios hizo también los cielos. Porque en el plan de Dios ya estaba preparado el lugar de la habitación futura de los seres que habrían de creer en Él, que habrían de servirle a Él, de haberle sido siempre fieles para entrar en las moradas eternas. Este Dios del principio es el Dios de la creación. Es el Dios que generó a través de su esencia, y esto es lo importante, lo que nosotros hoy disfrutamos. Primeramente porque Dios tiene en su esencia cualidades y virtudes. Básicamente son 5. Tiene otras virtudes que hablan de la omnipotencia de Dios, de ser el Todopoderoso y cuántas otras, pero hay algo especial. Y esto es que en su esencia Dios es amor. Hoy fue leído un versículo precisamente escrito por el apóstol Juan, donde habla de que Dios es amor. En Dios, en la esencia de Dios está la verdad, porque Dios es la verdad. En Él no hay mentira. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia, porque Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Su palabra es la verdad. En la esencia de Dios está la justicia, porque Dios es justo. Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. Dios no hace acepción de personas. Y Dios nos ama a todos por igual. Por eso en esta justicia de Dios también Dios ha establecido mandamientos y leyes para que nosotros los seres humanos los cumplamos. Si bien es cierto que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero debemos saber que nosotros debemos mantenernos en el cumplimiento de la palabra para no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado es transgresión a las leyes de Dios. Aún en las leyes naturales que Él estableció. Porque este mundo se rige por las leyes de Dios. El sol le obedece a Dios. La luna y las estrellas le obedecen a Dios. El universo le obedece a Dios. Pero hay un ser diminuto en este vasto universo que es medio rebelde y desobediente. Y es el ser humano. Porque el ser humano quiere hacer lo que le parece. Que Dios no se meta en mi vida. Ese es el problema de la humanidad. Pero pensando en este Dios tan maravilloso,
que no es un Dios humano, porque es un Dios sobrenatural. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y como Él es un ser espiritual, Él cubre toda la creación. Nada se le escapa a Dios. Hasta el último ser humano, escondido tal vez en las peñas, en las cavernas, viviendo tal vez en los montes, Dios lo ve y lo conoce. Qué maravilloso es Dios. Pues en estos principios de Dios, Él tiene principios de santidad porque Él es santo. No hay nada que se le pegue a Él. Ni el mismo Luzbel, que fue un querubín que adoraba a Dios y que quiso ser semejante a Él, no pudo no solo igualarlo, tampoco se pudo pegar a la gloria de Dios. Porque dice la Biblia que Dios lo derribó del lugar donde Él quiso poner su trono. Piense, mi hermano, mi hermana, a nosotros los seres humanos que somos falibles y queremos ser tan grandes en este mundo, Dios nos dice, no te engrandezcas, no te ensoberbezcas, porque vas a ser derribado. Porque Dios resiste a los altivos y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque en Dios actúan estos principios con los cuales Él gobierna el universo entero. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. En Dios también hay otra cualidad que es la sabiduría. Y dentro de esta cualidad no hay nada que pueda compararse en lo que podríamos compararlo en sí científicamente, porque no hay manera. Un Dios que tuvo la sabiduría para crear todo el universo. Piense, la Biblia dice que Dios creó los cielos, la tierra, puso las lumbreras en el cielo y las estrellas. Y en uno de los salmos está escrito y dice que a las estrellas, a cada una de ellas, Él las conoce y las llama por su nombre. Y la bendición que Dios nos ha dado a nosotros por conocerle. Óigame bien, ¿cómo podemos conocer a un Dios tan grande? La misma Biblia dice, y aquí en la carta a los romanos Pablo escribe, que Dios se nos ha revelado a través de la creación. Todo lo que ha sido creado testifica de la grandeza de Dios. Todo el universo testifica de la grandeza de Dios. Por eso es que nosotros debemos empezar a conocer a Dios por lo que nosotros vemos. Desde las más pequeñas cosas que han sido creadas hasta las más grandes, todas hablan de la grandeza de nuestro Dios. Y ser amigo de Dios, como hemos leído en esta tarde en la palabra, trae las bendiciones más grandes. Por eso que el ser humano, siendo rebelde y habiendo perdido esta amistad con Dios, algunos tal vez por no conocerle tampoco saben lo que es ser amigo de Dios. Pero lo importante está en que si nosotros lo buscamos a Él de corazón, Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a arroparnos con su amor para que nosotros sintamos el amor paternal de Dios. Para que esto suceda, la Biblia me dice que Dios tiene que adoptarnos como hijos suyos. Algunos se preguntará, ¿y cómo no somos hijos de Dios? No, es que fuimos creados. Lo que es creado por Dios no puede ser hijo de Dios. El que es hijo de Dios es Jesús, porque Jesús fue creado en la sustancia del Espíritu de Dios. Por eso es que cuando Dios quería manifestarse y revelarse al mundo en forma visible,
Dice la Biblia, envió a su Hijo Jesucristo para que tome la forma humana, para que naciera de una virgen, la Virgen María, una joven que Dios escogió entre todas las mujeres, porque vio en ella la virtud que necesitaba para que naciera su Hijo. Y es por eso que necesitamos conocer más y mejor a nuestro Dios. Este Dios tan maravilloso que hace milagros. Este Dios que en la persona de su Hijo Jesucristo comenzó a obrar en la restauración de la vida de los seres humanos en este mundo. Dice la palabra de Dios que cada cual se apartó por su camino. La humanidad ya desde los siglos pasados le ha dado las espaldas a Dios, y Dios en su misericordia y en su amor decidió a través de su Hijo Jesucristo volver a traer al ser humano hacia Él. Antes, en el tiempo del antiguo pacto, fue por medio de la ley, y los seres humanos no se sometieron a la ley de Dios. Pero ahora Dios lo ha hecho a través del amor. Oiga, San Juan el Evangelista dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La salvación es por fe. Es necesario que el que quiera ser salvo crea en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Crea en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Lo acepte como su Señor y su Salvador. Y por la fe reciba también el perdón de los pecados, hablándole a Dios y pidiéndole perdón. Porque dice la Biblia que Dios será amplio en perdonar. Y el perdón de Dios es tan grande que Él dice, no me acordaré más de tus pecados, los echaré en el fondo de la mar. Porque cuando Dios perdona, Él perdona de verdad. Amén. Qué hermoso es pensar en estos principios. Por eso el ser humano tiene que comenzar por el principio. No es por el medio, no es por la mitad. Tiene que empezar por el principio. Porque Dios es un Dios de principios. Si Dios es amor, el principio del amor está en Dios. Para tener amor hay que ir al principio. La palabra de Dios nos dice que en Dios está toda la verdad. Pues para buscar la verdad debemos buscar a Dios. Y entonces comenzaremos por el principio. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. El ser humano vive aún esclavizado con sus propios pensamientos, ideas, filosofías. ¿Cuántas cosas ha inventado el hombre para no buscar a Dios? En estos días estaba analizando, pensando y razonando sobre esta palabra que habla de la grandeza de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Nadie pudo ser el consejero de Dios, porque Dios es el Dios de los consejos. En Él está el principio, de Él manan todas las cosas. Él es la fuente de la vida. Por eso cuando Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, la Biblia dice que sopló en él aliento de vida. Si no fuera por el soplo de Dios, el hombre no existiría. Amén. Sí, Señor. ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le enseñó? El Dios de los principios es el Dios de la sabiduría, de esta bendición tan grande que también nosotros disfrutamos, porque Dios nos ha dotado
de inteligencia, de sabiduría, podemos razonar, podemos pensar, podemos ser personas independientes en este mundo, y por esta independencia es que Dios nos habla a cada uno en forma individual. Y Dios trata con cada uno en forma diferente. No es con todos igual. Aún para el llamado a la salvación, Dios tiene un mensaje diferente para cada vida. Y hubo en algún momento una palabra que tocó nuestro corazón para volvernos a Él. Por eso estamos aquí, en su casa, en la casa de Dios, la casa donde se emana la abundante gracia de Dios, la casa donde se imparte el conocimiento de la voluntad de Dios para que nosotros andemos en sus caminos. Gloria a Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque Dios va por esta vida en este mundo con un mensaje y una palabra que tal vez nosotros no le entendamos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y necesitamos que sea revelada por el Espíritu Santo. Porque hay personas que oyen la palabra y no la entienden. Pero cuando el Espíritu Santo imparte la palabra, cuando el Espíritu Santo da la palabra que viene del cielo, se abre nuestra mente, nuestro entendimiento, y llegamos al conocimiento pleno de la verdad. Por eso hay mucha gente que corre de un lugar para otro, buscando más sabiduría, buscando más conocimiento. Pero hay algo que debemos saber y entender, que en esta palabra está la ciencia, la sabiduría y el conocimiento que nosotros necesitamos para vivir en este mundo sabiamente. Amén. Por eso hay una forma, hay un medio por el cual nosotros podemos estar en contacto con nuestro Creador, y es por medio de la oración. Jesús practicó la oración. Jesús vivió en la oración. Dice la palabra de Dios que después de que Él ministrara a las multitudes, Él le hablara a la gente del mensaje del reino de los cielos, sanara a enfermos, libertara a endemoniados, Él se apartaba a un lugar para orar. Así es necesario que nuestras vidas tengan un lugar de oración, un lugar donde nosotros podamos encontrarnos con Dios en nuestra intimidad. Fíjese qué bendición tan grande de un Dios tan maravilloso con el cual podemos tener una comunión tan íntima. Quisiera que esta palabra que he compartido con ustedes, mis amados hermanos y hermanas, pueda llevarles al conocimiento y a la revelación de este Dios tan maravilloso que a veces no logramos entender cómo es, porque nuestra mente está limitada. Pero Dios se ha manifestado a todos nosotros en la revelación de su Hijo Jesús, en la revelación de su palabra y por medio de toda la creación. Porque solamente es necesario creer. Al que cree, todo le es posible.